acompañándonos. Vamos a estar compartiendo 3 días de charlas aquí en el Centro Cultural de España, más un cuarto día el viernes en el Faro de Oriente y simultáneamente estamos desarrollando otras actividades en Casa Talavera que voy a ceder la palabra a Nadia para que ya cada quien en detalle nos explique lo que está ocurriendo en todos estos lugares y podamos acabar con David Gutiérrez presentándonos a los invitados de hoy. Gracias, Eva. Muy buenas tardes. Pues bienvenidos a todos y gracias a todos nuestros invitados nacionales e internacionales que han llegado, que hemos concluido en comenzar el día de hoy. En Casa Talavera estaremos realizando 2 talleres, 2 clínicas taller, una con Andrés Arredondo, él viene desde Colombia y va a trabajar el tema sobre miedo, derechos humanos, prácticas culturales y todo va a ir dirigido, bueno, todo enlazado con el eje del miedo, los trabajos desde el concepto y el tema como tema de trabajo. Tenemos también un taller conversatorio con Alfadir Luna, él es de acá de México y su taller va más relacionado a prácticas relacionales en el contexto mexicano del 2000 al 2012. Un taller también como de revisión de proyectos artísticos que aterrizan en movimientos sociales o en prácticas que tienen que ver con la sociedad o comunidades específicas. Esas son las actividades que se llevarán a cabo en Casa Talavera y bienvenidos a todos. Le dejo la palabra a Tania. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Igual todos aquí muy contentos de que ya haya comenzado este encuentro de formación. El título, bueno, lo pensamos como una forma de desestructurar las lógicas de poder que se dan en las escuelas y también en el mundo del arte a través de la forma del taller como una práctica de movilización social. En el Faro de Oriente será el espacio donde se cerrará el encuentro este viernes, además de las ponencias que nos acompañan, de los ponentes a nivel internacional de Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Chile y demás países. Nos interesa también el diálogo que ellos tengan con la red de faros, por eso el día de hoy por la mañana hemos estado en el Faro Milpalta, el día de mañana será la visita en el Faro de Tláhuac. Después será en el Faro Indios Verdes y por último cerraremos la dinámica de conversatorio con ellos en el Faro de Oriente a partir de las 10 de la mañana. Y bueno, simplemente agradecer que estén aquí y que compartan este diálogo abierto sobre estas prácticas y estos talleres que se llevan a cabo y cómo problematizan la existencia y cómo ponen en juego estos saberes desestructurantes de las lógicas dominantes y de poder. Y bueno, ojalá aprovechemos mucho a los ponentes que nos acompañan. Gracias. Solamente antes de dar la palabra a David para que ya presente a nuestros invitados, agradecer a todas las instituciones que hicieron posible que hoy estemos aquí. Pues está la Secretaría de Cultura del GDF y la red de faros, está también bueno, las instituciones que ya hemos nombrado y aparte también la red de conceptualismos del sur, el Ministerio de Cultura de Ecuador, la Escuela de Arte Público Otis College de Los Ángeles y la Fundación Getty. Una cuestión práctica, vamos a tener una traducción consecutiva de la ponencia de Susan Lacey, entonces, bueno, esto exige un poco más de concentración para nuestra compañera traductora Patricia, que agradecemos mucho todo el esfuerzo que ha hecho para estar aquí hoy con nosotros, entonces os pediríamos que en su ponencia anotéis todas las preguntas y abramos el debate al final, ¿vale? Para no perder ese hilo. Y nada más, cedemos la palabra a nuestro cuarto miembro del equipo, David Gutiérrez. Buenas noches, ¿sí me escuchan? Sí. Okay. Quisiera introducir un momento el por qué decidimos ponerle el título de estar aquí haciendo algo a este segundo encuentro de formación. En las discusiones de investigación que tuvimos en la planeación del evento, considerábamos que era importante avanzar en la discusión de la categoría práctica de taller, pero concebimos que el taller implica ubicarse en un tiempo y en un lugar, y sobre todo en un contexto. Pero se ubica uno en ese contexto no con un acto edificado o fijo, sino con un acto progresivo, en gerundio, que implica ir dándole forma a una serie consecutiva de prácticas que definen conceptos, definen lugares y definen modos de saber atados, digamos, a la circunstancia en la cual se producen y a la vez se transforman. Es por eso el título tan particular que hemos puesto. En la mesa de hoy vamos a discutir sobre el problema de las prácticas y activaciones
va a ser una mesa un poco más concentrada sobre las prácticas artísticas y las prácticas contemporáneas. Realizaremos una discusión acerca de qué entendemos por la idea de activación y también revisaremos cómo ciertos proyectos artísticos y ciertas prácticas de los artistas vinculan procesos de taller, pero también procesos de incidencia de orden político. Nos acompañan Bill Kelly, Susan Lacy y Mabel Tapia. Voy a introducirles a Bill Kelly. Bill Kelly es curador, educador e investigador de prácticas dialógicas y comunitarias, profesor investigador de la Escuela de Arte Público de Oris College en Los Ángeles. A la vez fue curador del Encuentro Medellín MD11 en el año 2011. Su trabajo implica una discusión de las formas educativas que aparecen en proyectos artísticos con comunidades, desde los grupos feministas de la década de los 70, pasando por grupos de reivindicaciones técnicas e indígenas. Investiga desde la pedagogía crítica y también incluye proyectos de derechos humanos. Es editor de la revista online Latinart. Bill va a trabajar desde su computadora, entonces muchísimas gracias. Le damos la palabra a Bill. ¿Sí me escuchan? Bueno, buenas tardes o buenas noches. Muchas gracias al Centro Cultural de España y a David Gutiérrez por la invitación. Ayer pasamos un día entero, bueno, casi mitad día, hablando sobre un proyecto que tuve la posibilidad de presentar a mis colegas, a muchos que están aquí esta noche. Y en esa conversación sobre esta propuesta que quería un poco de feedback, salió una pregunta. Y la pregunta era, ¿por qué traer a prácticas comunitarias dentro de un circuito del mundo del arte? ¿No? ¿Por qué? Porque, bueno, imagino que es una pregunta importante para muchos de ustedes que están interesados en este tema. Pero también a mí me puso a pensar, porque yo funcionó, aparte como profesor e investigador, también funcionó un poco como curador en estas prácticas. Entonces, la pregunta salió, ¿por qué traer estos proyectos dentro de un circuito del mundo del arte? Entonces me puse a pensar y dije, bueno, ¿por qué no poner esta pregunta en la mesa ahorita? Y hasta mientras yo les voy a mostrar unos proyectos que yo he realizado en los últimos años y vamos pensando esa pregunta y quizás a cierto punto lo conversamos, ¿no? Entonces, cuando me puse a pensar esa pregunta, que es una muy buena pregunta, saqué este mapa que hice como hace 4 o 5 años. Disculpe que esté en inglés. Lo hice hace 5 años y lo saqué porque quería revisitar qué es lo que estaba pensando hace 4 años cuando me hice la misma pregunta. La idea de curar y prácticas comunitarias, ¿no? Y obviamente, aunque quizás si no son bilingües y no pueden entenderlo, hay un énfasis en la parte que dice art theory, ¿no? Arte y teoría. Pues obviamente yo no soy artista, soy como más o menos teórico, curador, entonces el énfasis y mis intereses van allá. Pero me puse a pensar en esto, entonces he estado pensando en estos temas, pero obviamente es una cosa que demora mucho tiempo resolver y todavía no lo tengo resuelto. Bueno, y les voy a pedir disculpas que les voy a mostrar muchos de estos mapas mentales. Me gusta hacer mapas mentales, es algo que hago bastante. Este es un mapa mental que hice por un proyecto cuando era co-curador de me imagino que se podría decir que es una bienal, en Medellín en 2011, se llama el Encuentro Internacional de Medellín. Era un proyecto que duró abierto al público por 5 meses, incluyó como más o menos 100 artistas internacionales. Tenía un presupuesto de $1 millón, era grande, era enorme, pero no comenzó como una bienal común, ¿no? La idea era que
iban a comenzar con la idea de educación como tema de investigación. Y pensando en trabajar con prácticas comunitarias, bueno, la educación ya es un tema como muy amplio. Pensar en pedagogía ya se comienza a apuntalar un poco más, y en pensar en la pedagogía, en las trayectorias de pedagogías en la región, comienzas a apuntalarlo aún más. Entonces, habíamos pensado, bueno, esta MD11 trata de recapturar o repensar la historia de bienales que comenzaron en 1968 en Medellín, la primera Bienal de Medellín. En 1968 también pasó algo muy interesante, que era ¿me ayudas con la traducción? ¿Selam 2? Selam, el encuentro de arcobispo. No. Bueno, el Selam de la teología de la liberación. De los... Bueno, había disculpe, español no es mi primer idioma. Algo de lo que pasó interesante en 1968 también en Medellín era uno de los primeros encuentros de los obispos de Latinoamérica, que es conocido como CELAM II, que era un foro donde establecieron y articularon la teología de la liberación. Y entonces nos estábamos pensando, bueno, era interesante que en el 68 no había como ninguna conversación entre las pedagogías y los argumentos de Pablo Freire, que eran muy importantes en ese encuentro, y este Bienal del Mundo del Arte, de la Bienal de Medellín. Y nos dimos cuenta de que ¿por qué no traemos estas preguntas de pedagogía, críticas, emancipadoras, y con esta herencia de Freire en la mesa en esta Bienal? Entonces, lo pusimos el nombre del encuentro a Enseñar y Aprender, nombrado por un texto que Freire escribió, y nos pusimos a pensar, bueno, ¿qué es este tipo de pedagogía crítica que se podría actualizar y se podría también tomar ventaja de bastantes de las prácticas que estaban ocurriendo en Medellín ya por mucho tiempo? Estoy mostrando una obra de Suzanne Lacy, que está aquí. Este es un proyecto que se llamaba La piel de la memoria, que realizó en 1999. Pero lo invitamos a revisitar lo que pasó después de 12 años. Y el proyecto no era simplemente una revisita, pero también era una serie de preguntas y conversatorios con la comunidad original que participó en ese proyecto. Quizás Suzanne, no sé si va a presentar un poco sobre este proyecto, pero Piel de la Memoria era una colaboración entre Suzanne y una socióloga colombiana, Pilar Riaño, Pilar invitó a Suzanne a participar en una colaboración con una corporación que se llamaba Corporación Región, que era un grupo dedicados en la lucha a los derechos humanos en una zona muy violenta de Medellín en ese tiempo. Hicieron una variedad de diferentes proyectos, pero uno de los proyectos centrales era la construcción de un museo ambulante, construido desde un bus, un autobús. Ahí está la imagen del autobús ahí abajo. Y la construcción del bus era llenado con objetos de memoria de la comunidad ligados a la construcción de una memoria por las familias que han perdido gente por la violencia en Medellín. Entonces, en revisitar este proyecto, una nueva instalación ocurrió en Medellín, pero también una serie de conversatorios con las comunidades que participaron cuando eran jóvenes y ya eran adultos después de 12 años, para repensar qué es lo que había pasado en ese tiempo, qué tipo de efecto ha tenido ese proyecto y qué más falta para hacer en esa comunidad.
Otro proyecto que me gustó bastante era un grupo de Washington, D.C. que se llamaba Provisions Library, Floating Lab Collective. Vinieron y hicieron un proyecto que se llamaba La Casa Blanda. Y en la Casa Blanda era la construcción de una casa, pero hecha en colaboración con varias diferentes comunidades en la ciudad. Una de ellas es un grupo de mujeres que trabajan con el textil. Medellín es conocido por una producción de textil, incluso la primera Bienal de Medellín era producido o auspiciado por la compañía Coltejer, que es una compañía de textil. Y entonces, en trabajar con los varios diferentes grupos comunitarios, comenzaron a construir una casa. Y la casa era hecha en colaboración con varios diferentes, como les dije, más de 200 diferentes grupos comunitarios y gente también individuales, artistas. Y el proyecto era una idea de pensar en, y también se iba de lugar a lugar. Y también la Casa Blanda también era, porque era un grupo de Washington, también era la idea de repensar en las relaciones entre los Estados Unidos y Colombia, muy complicados obviamente, pero el proyecto era muy exitoso porque bueno, todos los grupos que participaron tenían un tiempo participaron de una forma muy entusiasmada. También habían como residencias en Medellín, como el arquitecto Teddy Cruz investigando al sistema de parques y bibliotecas que están en la ciudad. Un grupo como Transductores de España vinieron y hicieron un retiro de 5 días para 50 profesores de arte de primaria y tratando de mapear cuáles son la infraestructura de la ciudad que les permite colaborar. Entonces, en dirigirme de nuevo a esa pregunta, ¿por qué traer estos tipos de prácticas a un circuito del mundo del arte? Bueno, uno tiene que también pensar en bueno, qué tipo de metodologías de curaduría estás poniendo en ejercicio cuando estás trayendo o estás invitando o estás tratando de traer un tipo de encuentro entre artistas, museos, fundaciones y procesos comunitarios. Y para mí era importante decir, bueno, a mí me parece que el mundo del arte, creo que todos sabemos que el mundo del arte tiene sus cosas positivas y negativas. Obviamente, dentro de un contexto como la Bienal, la idea del conceptualismo o la idea de poder reciclar ideas muy rápidos, y sabemos que en una época contemporánea las ideas y el reciclaje de ideas es algo que es como es un tipo de currency, es un tipo de capital. Gracias, Lucía. Y bueno, ¿cómo es que podemos tratar de establecer un proceso que dura un tiempo un poquito más sostenido, ¿no? Un tipo de presencia más larga? Yo soy profesor en esta universidad, Otis College of Art. Es un colegio pequeño en Los Ángeles, en la costa oeste. Y cuando yo pienso en estos tipos de procesos, siempre lo tengo que pensar en una forma igual que artística, pero también pedagógica. Y una de las cosas que también son importantes y también salió en la conversación anoche o ayer con mis colegas, era esta cuestión de la profesionalización del arte. Otis, bueno, también debo decir, Suzanne es la directora y fundó este programa de una maestría en prácticas públicas, es decir, una maestría en trabajar en comunidad. Y bueno,
no es tampoco la única, hay ya algunos en mi país. Incluso, aparte de tener maestrías en arte comunitaria, ya tenemos un término que se llama social practice. Y este término incluye cosas muy variadas, incluso instalaciones en una plaza o trabajo muy intenso de muchos años con una comunidad, de una forma muy colaborativa, incluso incluye un poco de todo. Entonces hay también un riesgo en esta profesionalización y en darle este tipo de nombre donde muchas variedades, muchos diferentes tipos de metodologías se incluyen también. Entonces, esto es algo que también nosotros vamos pensando en la universidad. ¿Cuáles son las pedagogías cuáles son las metodologías, qué tipos de historias, qué tipos de trayectorias se incluye cuando estamos hablando de trabajar con estudiantes y enseñarles cómo trabajar profesionalmente como artista en comunidad? Esta es una imagen a la derecha. El año pasado tuvimos un curso intenso en Tijuana, en una zona que se llama Camino Verde, que es una de las zonas históricamente, recién, muy conflictivas en la zona fronteriza entre Estados Unidos y México. Entonces, un proyecto donde nosotros nos fuimos durante un periodo de 4 meses a un tiempo sostenido en la ciudad, a trabajar con un centro comunitario allá que estaba también liderado por artistas haciendo trabajos en comunidad y investigando y haciendo este tipo de investigación en el campo. Este es cerca de la Casa de las Ideas. Esta es la... ¿Perdón? No lo escucho. ¿Qué hicimos un taller? Sí, fuimos a trabajar nos invitó uno de los artistas, también nos recibió Pollen Audiovisual, que estaba trabajando ahí en las Casas de las Ideas, y también pero este espacio es la casa central, el espacio central del centro cultural. Entonces fuimos a trabajar con los varios líderes comunitarios allá y simplemente comenzar a hacer la pregunta, ¿cómo podemos trabajar un espacio así en Tijuana, que tiene bastantes conflictos? Entonces, no les pedimos a los estudiantes que vayan a hacer proyectos. Lo que pedimos es que vayan simplemente a investigar cuáles eran los procesos en cuáles los artistas y la comunidad y este centro comunitario pueden trabajar juntos, para que ellos comiencen a hacerse preguntas sobre su propia metodología de cómo entrar a una comunidad por primera vez, ¿cierto? Y esto de trabajar también en Tijuana también era importante para nosotros porque no vemos a Los Ángeles como simplemente una ciudad en los Estados Unidos, pero simplemente parte de una extensión y una relación más larga regional. Y yo estoy muy feliz de decir que más de la mitad de los estudiantes de nuestro programa son latinos. Y eso es importante porque, Los Ángeles se podría decir que es una ciudad latinoamericana. Más de la mitad de la gente en Los Ángeles hablan español. Entonces, hacer estos tipos de procesos en espacios, en comunidades en Los Ángeles es una parte importante del proceso pedagógico de la universidad nuestra. Entonces, esto era parte del proyecto que yo les había presentado a mis colegas ayer. Es auspiciado por un museo en Los Ángeles, se llama la Fundación Getty, o Getty Museum. Y el Getty Museum tiene una iniciativa que se llama Pacific Standard Time. Y Pacific Standard Time es la idea de dar recursos a instituciones en Los Ángeles para hacer investigaciones independientes. Esta serie de iniciativas que comienzan
hoy hasta 2018 se llama Pacific Standard Time Los Angeles, Latin America. Entonces, Los Ángeles, Latinoamérica. Entonces, los varios diferentes museos en Los Ángeles van a hacer exposiciones acerca sobre contenido, ideas sobre Latinoamérica. Para mí me pareció un poco conflictivo hablar de una ciudad y toda una región, especialmente una ciudad en Los Ángeles que tiene incluso una historia muy complicada con Latinoamérica y aún diría quizás racista en frente a su propia comunidad latina y migratoria en Los Ángeles. Entonces, parte de lo que quería hacer es quitarle este enfoque desde una mirada desde Los Ángeles y darle el espacio de articulación a investigadores y colaboradores en Latinoamérica. Entonces he invitado a una serie de investigadores a que ellos articulen qué es arte comunitario, qué es arte colaborativo o arte dialógico desde su perspectiva y que eso sea el enfoque de la investigación para el proyecto de Pacific Standard Time. Esta serie va a ser curado o dirigido por, bueno, yo soy el que va a tratar de dirigir este proyecto en colaboración con los escritores, pero también es parte de una iniciativa pedagógica de Otis College. Entonces, para mí, trabajar con los estudiantes, trabajar con el programa y trabajar con las varias diferentes comunidades en Los Ángeles es como parte me parece parte del proyecto y también quizás explico un poco de lo que conecta el proyecto de Medellín con es la idea de crear varias redes de conversación y traer a varios distintos grupos a tener una conversación sobre estos tipos de procesos. Y para mí esto es importante porque estamos hablando de que, bueno, al fin y al cabo el arte tiene una promesa pedagógica, me parece, y para mí traer estos tipos de proyectos a un espacio de arte es también para que los artistas sepan cómo, bueno, esto demanda bastante del curador y también me parece que trabajar con artistas en estos procesos también es enseñar a artistas cómo demandar más del curador y curadores demandar más de los museos e incluso que la comunidad demande más del arte. Entonces me parece que quizás la respuesta mía a esa pregunta, ¿por qué traer estos tipos de procesos al mundo del arte? Sería también porque me gusta la idea de traer a varios diferentes grupos quizás a demandar más de estos tipos de procesos y de los curaduría y de los museos incluso. Entonces, gracias por tu tiempo. Vamos a tomar como un minutico mientras cambiamos de computadora porque tenemos que poner la presentación de Susan. Le pediría a Patricia, que nos va a ayudar con la traducción, que nos acompañe aquí en el podio. Porque ahí nos salimos de foco y no se ve nada. No sé, estoy aquí, no se ve nada. Hay que ponerse más. Es que no pusisteis.
se ve para pasar las diapositivas. Sí, tú lo tienes, ¿no? Digo que no procuremos no movernos, porque si nos ponemos en este campo no hay. A mí no se lo veía. Es más, voy a que estamos un poco más apretados. Así os veis todos muy bien. Gracias. Bueno, mientras organizamos, voy a presentar a Susan Lacey. Susan es artista, gestora de proyectos comunitarios y educadora. Es tal vez una de las figuras más importantes del nuevo llamado Social Art Practice en los Estados Unidos. Su trabajo está afincado desde una crítica feminista y explora las posibilidades semióticas y estéticas del diálogo, y a su vez ha ido desarrollando una serie de complejas acciones colectivas que implican desde mujeres de mayor edad, jóvenes migrantes, jóvenes afroamericanos, barrios marcados por la violencia, comunidades educativas desde la década de los 70 hasta hoy, para realizar grandes acontecimientos públicos en que se discuten formas de vida y a su vez política pública. Susan ahora es decana, the Dean of the Otis Art College en Los Ángeles. Entonces, con Susan vamos a trabajar unas 5 preguntas que le he formulado a ella desde hace un tiempo, y vamos a ir un poco pausados porque luego de que responda Susan, Patricia hará una traducción consecutiva. ¿Okay? Gracias. Y lo que ustedes van a ver atrás es una serie de imágenes de archivo de Susan, de las actividades o los performances que ha ido realizando desde la década de los 70 hasta hoy. Ok, hello Susan. No, I do it. Don't worry. Susan, so the first question we want to make you is, how does the work of the artist affect process of political or social order? How do you think about the idea? Well, I think the first thing an artist does is to create a space that is more or less aligned with other spaces that exist in the social context. Yo creo, en primer lugar, que el artista lo que hace es crear un espacio más o menos alineado con otros espacios de lo que hacen otros artistas en otros contextos sociales. And one of the things that an artist does, perhaps more than a political actor, is think about the formal implications of the space and the impact of that space on various forms of knowing, not just intellectual knowing. Not intellectual knowledge. Pardon me? Not only intellectual knowledge. Yeah, sensory knowledge, various forms of knowing. So an artist often thinks about that, how I mean, I think about the height of the ceiling. I think about the communication from a stage versus the platform. You know, the sort of formal qualities of a conceptual space or a physical space. That's part of the work of the artist, to think deeply about those spaces they create. Yo lo que creo que el artista es más como un actor político, que independientemente de preocuparse de las formas implicadas de los espacios, él lo que hace es más conocer las formas, no de manera intelectual, sino de manera como más detallada, más específica, por ejemplo, la plataforma, las cualidades de la plataforma, cómo se despliegan las cosas, etcétera, más especificación dentro de estos temas. But to take one of my favorite metaphors, Freire's classroom, a space where you enter into a both intimate and public relationship, and the relationships of power are exposed. And in the best of circumstances, there is not a one-way, but a mutual exchange of experiences. And in those experiences reflected and seen within the light and the context of other experiences, what they call in England, new knowledge is formed. Yeah. New knowledge. New knowledge. Esto, mi principal metáfora en relación a los espacios es que ambos se crean un espacio íntimo y público de relaciones de poder son expuestas ahí. Hay un intercambio mutuo de experiencias, que es lo que se conoce como el conocimiento nuevo o new knowledge.
Sí, y también que eso es una metáfora de Paulo Freire. Y esta es una metáfora de Paulo Freire, The classroom. The classroom. O sea, de la clase de Pablo Freire. Sí, o sea, como que la palabra de los artistas es crear como una clase, como un espacio que permea todo ese tipo de espacios. Okay, no, momentito, okay. más, okay? Okay. Okay, so let me just tell you something about my process, because that also informs the type of space, because I'm not talking merely about a physical space. In fact, often I'm talking about multiple sites within pre-existing public spaces, both intimate and deeply public. Mi proceso, yo quiero informarles sobre el espacio. Bueno, de lo que hablo no es de espacio físico, no, hablo de múltiples lugares en donde existen determinadas circunstancias. No es nada más que esté hablando yo del lugar físico. Sí, es conceptual también. Sí, es una concepción, conceptual. Okay, so I enter into a series of conversations with many, many people within any given location. Entonces entro en una serie de conversaciones con muchísima gente dentro de un determinado lugar. And during these conversations, common cause is found. Y dentro de estas conversaciones encontramos una causa común. And then as we move along, we analyze, and this analysis is not taken usually from pre-existing philosophical texts in sociology, but it sort of is generated out of people's experience. So there's an analysis that takes place, and positions are formed within the work. Y a medida que vamos adelantando, esto es un análisis, no de determinados conceptos o características ya existentes o preexistentes de información, sino se relaciona con la sociología, porque en la medida en que estamos analizando vamos creando los conceptos. So these spaces really aren't neutral. Esta fase es realmente neutral. There's often an advocacy position that for example, I and my collaborators take. Tenemos una posición, por lo general, de vocación que mis colegas y yo tomamos. And then finally, in this process, there's a determination of the shared action, performance, installation, activity that will take place. Entonces, en este proceso hay una determinación de la actividad, del desempeño que se va a compartir, de las actividades que se van a llevar a cabo. And the last thing I want to say about this is that different artists work differently with respect to how they control or manage the imagery and the construction of the work. Y lo último que quiero decir sobre este tema es que diferentes artistas manejan de forma diferente el control y la imagen de la construcción del tema, del trabajo. La siguiente pregunta que quisiéramos discutir con Susana es qué cualidades tienen o se debe tomar en cuenta a la hora de que un proceso artístico genere una interacción de orden político o social. So, Susan, what qualities are taken into account for an artistic event interaction generate social and political manifestations? I think, David, you meant this to be a conversation about kinds of art, and of course, as art is communication, many, many kinds of art can be political. In fact, often are political with or without the intention of the artist. Bueno, David, como tú estás hablando de las conversaciones en relación al arte, en realidad el arte es comunicación y hay muchísimas diferentes maneras en cómo se puede llevar a cabo esto, cómo los artistas se comunican en relación al arte. But the highlights of what I would call today's social practice come out of the 60s and 70s with various art movements such as the dematerialization of art. Y entonces hay muchísimas prácticas sociales y esto se enfoca en los años 60 y 70 en los movimientos artísticos de la desmaterialización del arte. See, focuses on process instead of object. Que se enfoca en los procesos en lugar del objeto. Performance. En el desempeño. And
Bueno, performance también puede ser acto. En el acto, perdón, en el acto. Sí. And for me, very significantly, the development of conceptual art. Y para mí muy importantemente el desarrollo del arte conceptual. These ideas emerged in the United States at the same time as various social movements were arising. Estas ideas surgieron en los Estados Unidos al mismo tiempo que muchos movimientos sociales estaban surgiendo. Therefore, I would say that some of the characteristics of this form of work are that it is transitive, it is relational, it is what I would call spatialized, it is contextual, dialogic, and often operates within, inside and outside and parallel to existing social and political processes. Las características de esta forma de arte es que son transitivos de relaciones, especializados, de diálogos internos y externos, y existen al mismo tiempo dentro de muchos conceptos políticos y sociales. Okay. La siguiente pregunta que quisiéramos discutir con Susan es ¿cómo considera ella la experiencia artística como una experiencia política y sobre qué condiciones? So Susan, is the artistic experience also a political experience? If it's that, under what conditions? I guess I have to ask you if by artistic experience, if by that word experience you mean action, you mean process, or you mean the internal private reception, or the public perception? What I'm thinking about is about all the levels you understand about the participation or the involvement of the people in the process. You make always a concentric model inside to outside. Inside, it was the people who is working with you, talking with you, and taking decisions with you. But also over them, there is people who are making the action and making the conversations about the social issues you convoke. And the third level is a mediatic level, as an audience. Maybe people who is involved and seeing the performance, but also a lot of people who is seeing about that in films and also newspaper, and also right now like the pictures. So that are different kinds of experience who is involved in the same process. Bueno, yo quisiera preguntarte si por experiencia quieres decir la acción, el proceso, o la recepción interna o privada o a todos los niveles. Entonces, bueno, la contestación de David, el resumen, ¿no? Fue que hay muchas características que se manejan interna y externamente, las características de la gente que ve el arte externamente y la gente del equipo de Susan que maneja las cosas internamente. Porque, por ejemplo, hay muchas conversaciones que se llevan a cabo en relación a los medios, al tipo de arte, etcétera, pero le está preguntando que cómo existe o cuál es la relación o cuál respuesta ella da a este movimiento. Y un elemento importante es que en el proceso Susan hay como un modelo concéntrico. Primero hay un grupo de participantes directos que planean y conversan con ella, pero luego también hay un grupo como que trabaja con este otro grupo, el cual interactúa y genera las conversaciones que estamos viendo, y luego hay otro tercer grupo, que son todos aquellos que participan o observan la acción o a la vez discuten acerca de los archivos o de las películas que Susan crea para comunicar todo el trabajo social que realiza, que es de larga duración, puede durar años. Does that answer the question too? No, but I understand how is the difference of that experience? Well, I think an art action can be a political action. I mean, you can protest as an art action, for example. Yo creo que una acción de arte puede ser una acción política, como por ejemplo la protesta. And an art process can be a political process. Y un proceso de arte puede ser también un proceso político. But I'm stuck on this word experience, and I'm not sure. The one thing I do want to say about that is I do believe that there is I believe in aesthetics, not necessarily the history of aesthetics as it's been handed down to us, but an ephemeral experience of shape or rhythm or concept that
I can't even explain why it's important to me, but I believe in that, even though that is not the only way I operate. Bueno, yo realmente me encuentro estancada en la palabra experiencia. Yo creo, no necesariamente en la... You said some word like stories. Dijo algo, stories. En la historia. History. Sí, en la historia. Y en la historia, perdón, en la historia del arte. Puede tener la historia del arte un ritmo, un concepto, porque es importante. Creo que esto es importante, pero no considero que sea lo más importante de todo. So, for example, I spent a lot of time on the crystal quilt, this performance. A lot of time and energy making sure that the chairs were lined up exactly. Exactly. They had little cup holes. In a specific place. See, every one of those tables basically fits into a slot in the ground. And with Miriam Shapiro, the artist who designed this, we spent hours and hours talking about the kinds of colors and how they would operate in the physical space. Por ejemplo, yo pasé mucho tiempo trabajando con el cristal. Es un trabajo crystal quilt. Sí, en el crystal quilt. Que bueno, llevan muchísimo trabajo porque hay que trabajar estas piedras o estos cristales, ¿no? Son cristales. Las mesas y las sillas Sí. tienen Las ubicaciones específicas. Okay. Y Susan trabajó con Miriam Shapiro durante mucho tiempo en poder decidir cómo se iban a poner las mesas y las sillas de una manera específica y qué colores iban a tener para que interactuaran con la arquitectura del edificio. But in one case, for those chairs, I had to order them from Tennessee, and they cost $7,000. Pero en un determinado momento, esas sillas las tuve que ordenar de Tennessee y cada una costaba $7,000, $7,000. Sí. No, el conjunto. Todo. Y el conjunto costaba No, just $7,000. the chairs. Just the chair? Just Solo, one chair? solo los chairs. Wow. Solo las sillas costaban $7,000. See, and my collaborators acted like that. Y mis colaboradores hicieron así, oh, They Dios, said, Dios. they said we could feed a lot of people for the cost of bringing those chairs here. Ellos dijeron, nosotros podemos alimentar a muchísima gente con el costo de poder traer estas sillas. And for me, and I think it was proved out by the durability and the beauty of the image, the color and the regularity of those chairs is essential. So you bought it. Y para mí esto formó, sí las Do you know how compró, much that thing costs? sí las compró, pero realmente no. Esto fue algo maravilloso porque probó la durabilidad y el color y lo que ella quería mostrar. And this was a very deep commitment to this idea of what it looked like. Y esto fue un compromiso muy profundo de esta idea de cómo se iban a ver. Sí. ¿Qué te pones? Okay, the next question is, la siguiente pregunta es acerca de cómo se relaciona la práctica artística contemporánea con la pedagogía. So, Susan, can the art be a tool of teaching? How do you understand the pedagogical approach in contemporary art? I'm very interested in thinking about pedagogy with respect to social practice. And it's an idea that's actually being recuperated from the late 50s, 60s by theorists and artists all over the world. Boyce, Capro, Este es muy interesante, este Boal. enfoque. Es muy interesante este enfoque pedagógico. Esta fue una idea que fue recuperada durante varios años por diferentes artistas. Capro, Boyce, Boal. Caproth, Sí, Boyce, Boyce, Boal. Boal. Is igual. So here's the way I think about it. We operate within an extended set of pedagogies that could be called neoliberal, but they're curricula that is delivered to us largely through mass media and policies that shape the way we relate to each other in our most intimate relationships. Pienso en esto como muchas diferentes tipos de pedagogías que pueden ser neoliberales, pero hay currícula que se están siendo que nos mandan a nosotros a través de medios masivos y determinado tipo de políticas. Sí. So I'm primarily interested as an artist in how perception operates, most of us
Visual artists, in fact, are interested in that. And how does perception operate on a public scale and shape the experience that people who live in that particular country have? Yo estoy principalmente interesada en la percepción, de cómo opera la percepción a una escala pública y cómo esto impacta a las experiencias de las personas que viven en determinados lugares. So even in this notion of artist research, an artist enters a context in order to understand. So there's a mutual exchange of information, as in a classroom, that takes place, and new knowledges are formed through the work. En este océano artístico de artistas, de la investigación del artista, también entra dentro de un contexto para entenderlo. Entonces existe un mutuo intercambio de ideas y de conceptos para entender tanto el artista como el público. And I think if you're going to work in public space, you have to begin to understand how different perceptions operate within a culture and toward what end. What are the critical pedagogies that exist, for example, in the United States now with the Tea Party? What is the Tea Party talking about in terms of the kinds of lives we live with each other, the kinds of commitments we have to each other? There's a constant stream of media that's right now trying to shape American culture around sets of ideas that I find highly unequal. Si ustedes van a trabajar en espacios públicos, tienen que ser conscientes de las diferentes percepciones a nivel cultural, que estas diferentes percepciones son críticas desde el punto de vista pedagógico. What's the key? Oh, Tea Party. Tea Party. Es un Es partido, sí. inglés, ¿no? Sí, El partido político. Es un partido político. Ella habla en relación a este partido político, en relación a cómo son los compromisos de vida y que realmente los medios sociales y lo que utilizan, la corriente de medios sociales, está impactando la cultura americana en formas inequitativas. So I draw for my work on critical pedagogy theorists like Peter McLaren, who you will hear Thursday night. And I know Bill and I, who teach together, talk about how these ideas of pedagogy are operative structurally within the relationship between an artist and public. Y también en relación a las series pedagógicas que son críticas, que yo he estado trabajando con Peter McClure y con Bill, estas ideas pedagógicas, cómo operan en relación a la infraestructura o a la construcción pública. And I think the last question is a very practical question. I think you already answered that. La última pregunta es una pregunta muy práctica que ya Susan respondió de alguna manera. Es ¿cómo entiende ella social art practice? How can understand you social art practice? I think social art practice is a recent construction, but it draws on deep heritages, including, as I said, Augusto Boal and Boyce and so on. And it also, it draws on community activists in Latin America, the kinds of practices we're just beginning to bring together, the work of Bill Kelly and Grant Kester to bring that work together. And so I think it is only a current and temporary construction that happens to be operating with a certain amount of vigor in the art world. I think that's momentary vigor. Bueno, realmente esta construcción es reciente en relación a la práctica del arte social. Es como una comunidad de activismo y que tiene diferentes prácticas, que conjuga diferentes prácticas, trabajando
de manera actual y temporal en la construcción de estas nuevas ideas pedagógicas. Sí, y que también es una categoría momentánea que en este momento se está activando con gran vigor para incluir dentro del universo del arte contemporáneo cierto tipo de procesos y de activismos comunitarios y sociales. I think it's all for the moment, Susan. Okay. Thank you so much. Gracias. Un segundito mientras Mabel se instala. Gracias, Patricia. Muy rápido, les presento a Mabel Tapia. Mabel Tapia vive en París, Francia, es investigadora de arte contemporáneo. Su trabajo se focaliza en procesos de legitimación, valorización y visibilidad de prácticas artísticas contemporáneas y las relaciones que hay entre estos, y el fenómeno particular de la reificación de nuevos paradigmas a la vez artísticos y socioeconómicos. Se interesa particularmente en prácticas de afiliación, usos de archivo y prácticas políticas dentro de la producción contemporánea. Ahora Mabel trabaja entre varios proyectos y termina un doctorado en París. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Antes que nada quiero agradecer a la organización, a David por todo el esfuerzo, a todos los que han trabajado mucho para que estemos acá durante mucho tiempo. Así que, primero que nada, muchas gracias. Voy a comenzar por una evidencia. Como saben, las evidencias son a veces, son como esa carta robada del cuento de Edgar Allan Poe, esa carta robada que pasaba inadvertida delante de todos, estando presente sobre la chimenea de un salón. Esta carta estaba allí, pero nadie la veía. Así que voy a comenzar por una evidencia. Un desplazamiento fundamental se operó en el transcurso de la segunda mitad del siglo XX en lo que es la autocomprensión del arte, es decir, en cómo el arte se comprende o se describe a sí mismo, en cómo se nombra a sí mismo. Un desplazamiento perceptible a nivel del lenguaje. Afirmándose en tanto que práctica y reemplazando el sustantivo arte por el adjetivo artístico, el arte se reconfigura a sí mismo y, como con toda reconfiguración, necesita dotarse de otro nombre, cambia denominación, de alguna manera. Este desplazamiento designa, antes que nada, un pasaje de la noción de obra de arte a la noción de práctica artística. Este pasaje no sucede directamente, sino a través de diferentes desplazamientos que funcionan a veces simultáneamente. Y no se dieron de ninguna manera en una sucesión lineal. En una pequeña y muy rápida genealogía podríamos señalar que los pasajes de obra de arte o de obra a trabajo, a producción, a actividad, a práctica, son algunos de los desplazamientos que podemos encontrar en la segunda mitad del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX para acá. Por supuesto, un término no invalida ni destierra definitivamente todos los otros. De hecho, como sabemos, en la actualidad estos términos cohabitan. En un texto de finales de los 70, el artista brasilero Cildo Meirelles hablaba de su trabajo, particularmente en relación a un trabajo que seguramente muchos de ustedes conocen, inserciones en circuitos ideológicos. Y él dice,
Comencé por una evidencia, es decir, tratar de pensar qué es esto de que hoy estemos hablando más de práctica artística. Voy a caer en una suerte de inevitable, que es mencionar a Zildo Meireles. Y entonces él dice, en ese texto de finales de los 70, entre el año 1968 y 1970 supe que comenzaba a tocar algo interesante. No trabajaba más con las representaciones metafóricas de situaciones, trabajaba con la situación real, ella misma, con la situación misma. Además, el tipo de trabajo que hacía tenía relación con algo que uno puede llamar una forma volatilizada. Y ese trabajo no hacía más referencia al culto del objeto solo. Existía en términos de lo que podía activar en el cuerpo social. Vemos claramente, vemos cómo Zildo Meireles muy rápidamente, repensando en su trabajo, conceptualiza este pasaje de obra a práctica, casi oponiéndolos. No estamos más en el objeto único y solo, sino estamos en una práctica que va a insertarse en el mundo real. Cuando el objeto, y vuelvo a citar a Zildo Meireles, cuando el objeto se vuelve práctica, se vuelve algo sobre lo que uno no tiene ni control ni propiedad. En tanto que práctica, el arte pierde la posibilidad de ser controlado por el artista y no es más posible de ser, o en principio, no es posible de ser adquirido o de tener un fin, una propiedad. No podría ser una propiedad. Y dice, se trataba entonces, haciendo mención al uso del polvo en la pintura, no se trataba más de trabajar con el polvo, de utilizar el polvo directamente. Cuando uno deja de concentrarse en el objeto, decía Zildo en el mismo texto, uno se encuentra con la práctica. Estos dos pequeños pasajes del texto de Zildo Meireles son uno de los más lúcidos de los textos de artistas que remiten a este pasaje entre obra y práctica. Podemos decir que hubo un tiempo relativamente corto en la historia del hombre en que el arte buscaba su fuerza en la separación del mundo. Separándose del mundo, el arte pensaba ganar una potencia y una independencia de formas de normatividad u de determinación económica, aun cuando efectivamente podemos dudar de la efectividad de esa separación. En ese tiempo histórico, que se ha dado a llamar modernidad, el arte buscaba representar, develar e incluso explicar el mundo. Lejos de ese paradigma, hoy en todo caso, lejos de ese paradigma, el arte, en tanto práctica, busca su reinscripción en el mundo, busca volver a ser parte del mundo y no separarse. Esta reinscripción del mundo pasa por la vía de la acción, deviniendo nuevamente lo que podríamos decir, o intentando volverse operatorio en el mundo, intentando o tratando de volver a operar dentro del mundo real. Actuar tiene un lazo íntimo, inevitablemente, con el contexto en el que se actúa. Actuando, uno se inscribe en el contexto en el que acciona. Tanta tecnología. Practicar.
actuar. Volver al mundo, como por ejemplo en las acciones gráficas en el espacio público del colectivo argentino-español Mujeres Públicas, que en estas acciones, en estas dos que voy a presentar, en dos pequeñas imágenes, son acciones donde interviene el espacio público con cuestionamientos sobre la noción de heteronormatividad. En todo caso, cuestionando la normatividad de la noción de heteronormatividad. ¿Es usted heterosexual? ¿Cómo se dio cuenta? ¿Qué haría si su hija le dice que es heterosexual? Estas formas de intervención van, sin lugar a dudas, a operar dentro del imaginario ya construido de normatividad de lo que es la heteronormatividad. Otra de las acciones son este ensayo para una cartografía feminista. Se trata de una de las acciones del trabajo donde realizaron una caminata, una especie de deriva por la ciudad de Buenos Aires, parando en lugares de la ciudad donde había alguna relación, alguna situación con la historia feminista que no había sido prácticamente nunca puesta en perspectiva histórica. A partir de esta deriva hicieron una cartografía. Actuar en el mundo, reinscribirse en su contexto, es también sin duda los múltiples trabajos que el artista argentino Hugo Vidal realiza en relación a un testigo desaparecido, Julio López, un testigo que es el primer desaparecido en democracia. Quizás ustedes conocen solo dos palabras de esta historia. Julio López fue detenido clandestinamente y desaparecido durante la dictadura militar del 70. Sobrevivió a esa primera detención y fue testigo en una de las primeras causas reabiertas a partir del año 2003 contra torturadores y genocidas. Julio López se presenta como testigo y el día que van a dar el primer veredicto, Julio López desaparece. A partir de ese momento hay una repercusión enorme en los medios, pero con el tiempo, como sucede habitualmente, esta repercusión disminuye y tanto algunos artistas y activistas hablan de la tercera desaparición de Julio López, que es la desaparición mediática. Hugo Vidal intenta accionar en el espacio público no para recuperar, o no necesariamente para recuperar a Julio López, pero sí para resistir a su desaparición mediática. En este caso, Hugo Vidal realiza una serie diversa de acciones en relación a esta desaparición. Aquí lo que hace es tirar botellas que contienen un calendario de ausencias, el calendario de ausencias que produce todos los años Hugo Vidal, lo tira en el delta, que es sobre todo en uno de los ríos que va a conectar la ciudad de Buenos Aires con la ciudad de La Plata, que es donde desapareció Julio López, y incluye una nota donde pide que si encuentran la botella se comuniquen, y ha recibido hasta el momento 2 respuestas. Volver al mundo, al reinscribirse en el mundo, el arte comienza a tener en algún punto un dilema que Billy ha
enunciado. Si volvemos a operar en el mundo, ¿cómo podemos hablar de esas operaciones? ¿Cómo mostrar, cómo compartir esas operaciones? Y todos sabemos que el trabajo de Sildo Meireles es ahora propiedad, o una parte del trabajo de Sildo Meireles es ahora propiedad de la Tate Gallery en Londres, y que se muestra bajo vidrio, y que toda la forma volatilizada y toda la posibilidad de reflexión sobre la práctica y la posibilidad de operar en el mundo está absolutamente desactivada. Sin embargo, creo que allí donde es interesante la historia del trabajo de Sildo Meireles es en lo que yo propongo llamar las dos vidas de inserciones en circuitos ideológicos de Sildo Meireles. Las dos vidas porque efectivamente esta es una de ellas, sobre bajo vidrio, sin poder tocarlas y en general con una alarma para que cualquier cosa que suceda podamos saberlo. Pero también el trabajo de Sildo Meireles fue, voy a volver a esa después, reapropiado por otros artistas y por activistas. La segunda vida del trabajo de Sildo Meireles es en el devenir herramienta para otros contextos, devenir herramienta para seguir operando en el mundo. En este caso es un trabajo del artista ecuatoriano Cristian Viteri, que utiliza la misma técnica, la misma metodología, además, sellando billetes que entran en circulación. A diferencia quizás de Sildo Meireles, Cristian Viteri produce diferentes inscripciones que funcionan casi como una especie de calendario de efemérides. A partir de las inscripciones en diferentes billetes que van a circular en el espacio público, uno puede revisitar la historia contemporánea política del Ecuador o de Quito. Más interesante, el billete de arriba es también el billete de Cristian Viteri. El de abajo es un billete producido por un grupo de activistas en Buenos Aires, un grupo de activistas de un barrio que se llama La Paternal en Buenos Aires, y que utilizan la misma metodología para inscribir, para participar a esta resistencia a la tercera desaparición de Julio López, a la desaparición mediática. Sellan en billetes de la Argentina la pregunta ¿dónde está Julio López? Los billetes circulan. Evidentemente el uso del sello tiene que ver con una ayuda a multiplicar el objeto, o sea, la consigna, de manera rápida. Se puede compartir. De hecho, los activistas en Buenos Aires dan ¿cómo se dice? Tampón, el sello, el sello a otros activistas o a otros grupos que quieran utilizarlo para seguir la cadena. Y hay que decir que hice una entrevista con uno de ellos, Sebastián Russo, que me explicitó que conoció el trabajo de Sildo Meireles en una cátedra de Historia del Arte y que es a partir de haber conocido la historia de Sildo Meireles en esa cátedra de Historia del Arte que propuso a sus compañeros de utilizar la metodología. Hay varios artistas que han revisitado o se reapropiaron de la herramienta de Sildo Meireles. Podría mencionar al canadiense Mathieu Beauséjour, al que llaman el artista numismático, porque utiliza los billetes de diferentes maneras
pero uno de ellos es con sellos donde pone virus de sobrevida, virus de sobrevida. Podría mencionar también a un artista, al artista argentino Ral Veroni, que es el que tenía un pequeño fragmentito antes, quien viviendo en Europa durante un tiempo realizaba una operación particular que era cada primero o segundo del mes, cuando tenía la paga de su trabajo, utilizaba un billete de 100, lo dividía en 20 y 10, dibujaba, los ponía en circulación durante todo el mes hasta que no le quedaban ninguno. Cada mes repetía la misma operación. En este caso no había sellos, son dibujos, y cada dibujo reenvía a una anécdota de la vida política y de la vida personal de su cotidiano. Estos son solo algunos ejemplos que me pareció como interesante compartir aquí, como para pensar qué es esto de la activación de una práctica. ¿Qué es esta situación de una vez que el arte se vuelve práctica y vuelve a operar, a actuar en el mundo? ¿Cómo es que esa práctica puede ser compartida, puede ser expandida, puede ser apropiada? ¿Qué modos de ser, qué modos de hacer son posibles a partir de ello? Muchas gracias. Creo que después en la discusión podemos seguir. Muchas gracias. Bueno, gracias, Mabel. ¿Tenemos un micrófono para el público? Sí, bueno. Wait a minute. Quisiera como rondear dos ideas muy rápidas para ya abrirles la palabra a ustedes para que tengamos como una discusión mucho más fluida, aunque este formato, estar aquí arriba, termina siendo un poco acartonado. Lo que hemos encontrado, o tal vez lo que ha surgido aquí en la mesa, es como tres vertientes. Una, la vertiente de un artista que en su trabajo convoca a generar interacciones sociales que participan o se convocan a procesos de orden político, que sería el caso de la obra de Suzanne. Luego, eso nos lleva a pensar cómo la labor de ciertos artistas o de ciertos gestores culturales empieza a ser convocado por las instituciones de exhibición del arte, los museos, y cómo la labor curatorial se permea o se contamina o necesita a su vez generar mecanismos de representación acerca de ese tipo de procesos. Y luego una tercera idea, y es cómo esas imágenes o esos procesos o esas iniciativas que tienen a su vez tiempo, que a su vez suceden en contextos diferentes, de a su vez se difuminan por mecanismos pedagógicos y académicos, vuelven a emerger y vuelven a contener o vuelven a movilizar experiencias de orden social. Creo que esa es como una primera gran idea. Y otro elemento que me parece muy interesante es que para nuestros tres ponentes, la idea de trabajar desde procesos y la idea más que de generar objetos, sino generar procesos, o a la vez que la misma exposición sea un proceso, es como una idea capilar, y que es la idea de proceso la que convoca una experiencia de orden político, social o educativo, que es como una categoría que nos importa mucho. Entonces, les saliría a ustedes, tengo también mis preguntas, pero primero quisiese que ustedes compartieran con nuestros ponentes. Aquí hay uno, Nadia, ¿tenemos un micrófono? Ya hay uno. Aquí, por favor. Les pido por favor que sean como muy puntuales por si algunos más quieren preguntar. Bueno. Gracias, Nadia. Bueno, desde el principio de la conversación, que me ha parecido muy interesante, le estoy dando vueltas a la pregunta que hizo Bill Kelley, que era ¿por qué se lleva a la práctica social al mundo del arte? Yo creo que con las otras intervenciones hubo bastantes respuestas a ello. O sea, pienso que viendo
el trabajo de Susan y los ejemplos que ha dado Mabel, por lo menos para mí queda bastante claro que es la razón por la que por lo que se lleva a la práctica social al mundo del arte es también por la necesidad de convertirla en un objeto de estudio para los artistas, ¿no? Todos los artistas tienen sus objetos de estudio y que les permite desarrollar sus piezas. Yo quisiera cambiar algo de la pregunta y entonces hacer esa pregunta a ustedes y sería no tanto por qué, sino mi pregunta sería ¿qué le sucede a la práctica social cuando es llevada al medio del arte? Recuperamos unas preguntas más y ahí sí hacemos como una discusión también para que haya cierto feedback. Aquí atrás hay una y allá atrás con Lucía hay otra. Bueno, a mí me gustaría que hablaran un poco quizá de la ética al hacer estos proyectos porque, bueno, también puede tener su lado oscuro, ¿no? De pronto puede causarnos desconfianza, puede de pronto parecer quizá exageran un poco como una suerte de colonialismo o también estas prácticas artísticas de pronto sabemos que ha desembocado en rapiña cultural por una parte, entonces me gustaría saber como que hablaran un poco acerca de sus parámetros éticos cuando se acercan a alguna comunidad. Y también otra pequeña pregunta es que me llamó la atención que hablaron como muy poco quizá de cómo su contacto con las comunidades ha transformado sus procesos. Me gustaría también oír acerca de eso. Y ahora, después de Lucía, aquí adelante hay otra. Bueno, lo que quería decir, por ejemplo, como David y Susan y Bill saben, yo he trabajado recientemente en una exposición en la que precisamente procesos de índole social y político están presentados por medio de una exposición de objetos, archivo, etc. Me parece que fue un ejercicio bien interesante y mucho más difícil de lo que lo imaginé que fuera, pero mi respuesta sería que artistas como Susan operan dentro y fuera del marco del mundo del arte, es decir, Susan pudo haber sido, si hubiese querido, una trabajadora social o una socióloga, pero ella se identifica a sí misma como artista y se identifica a sí misma como artista dentro de un marco que incluye el arte conceptual, que incluye los happenings de Carpro y demás. Entonces, por un lado, yo creo que mi labor como historiadora del arte y como curadora es recuperar ese trabajo que tiene que ver también con un marco más allá de, digamos, que del discurso histórico teórico de nosotros, pero también tiene que ver con el espacio donde históricamente se han presenciado ese tipo de cosas. Por otro lado, hay otras historias que podemos recuperar y que tal vez yo como historiadora no tenga las capacidades necesarias, que tienen que ver con la sociabilidad de esos proyectos, que tienen que ver con cómo operan en el campo político real de la política y la legislación pública. Entonces, creo que no es solamente un tema de, digamos, de ser maniqueos, es la palabra creo que en español, en decir, esto está en el espacio social, esos son los procesos, son las relaciones, etcétera, y una vez que lo metes al museo lo desvirtúas. Creo que aprendemos cosas de ese proceso, pero al mismo tiempo, es decir, lo que quiero decir es que hay que tener cuidado de no priorizar ni uno ni otro espacio, que hay distintas cosas que aparecen en los distintos marcos. Y una cuarta acá, hacemos una discusión y volvemos. Buenas tardes, yo soy profesora de arte en una escuela pública en Valparaíso, en Chile, y he trabajado algunos años vinculada a educación popular, a diferentes proyectos de construcción de educación popular. Entonces me gustaría saber, bajo la premisa de que para mí, yo sé que las experiencias y las condiciones sociales, políticas, económicas son muy diferentes en cada país, pero desde mi experiencia veo que yo me levanto desde la premisa que independencia económica nos da independencia política. Entonces me gustaría saber un poco más sobre el proyecto de la OTIS, que desconozco absolutamente, no sé si se levantó con algunos recursos
de gobierno, con apoyos de instituciones o es algún proyecto autónomo, porque creo que los proyectos, en Chile al menos es muy difícil romper con la institucionalidad cuando de educación se trata. Entonces generalmente se levantan proyectos alternativos de educación referente a esta pedagogía crítica, ¿no? Entonces me gustaría saber un poco de cómo se lleva a cabo este proyecto del autismo. Gracias. ¿Quién quiere? Martín, Susana, who wants to start? ¿Ya? ¿Quieres comenzar? ¿Cómo a discutir? No, to discuss. You want to I want to A ver, creo que la primera y la anteúltima estaban relacionadas. Perdón. Creo que la primera que hacías, ¿tu nombre es? Lorenzo, que hacía Lorenzo sobre práctica social, ¿qué pasa con la práctica social cuando entra en el mundo del arte? ¿No? Era un poco eso. Y el comentario sobre que no hay que separar tanto procesos de Lucía, ¿no? De procesos del espacio del arte y que suceden dos cosas diferentes. Voy a tomar eso primero como... Después por ahí volvemos a la cuestión de la ética y la economía. Pero me parece que efectivamente hay... efectivamente pasan dos cosas diferentes. Cuando en el espacio del arte, o del mundo del arte, perdón, se muestran ciertas prácticas, evidentemente esas prácticas no operan de la misma manera en las que operaban en su primer momento. El problema con ello es cómo se presentan, cómo se comparten. Es un problema más bien sobre el cómo que sobre si hay que hacerlo o no. ¿Cuáles son las herramientas que ponemos a disposición para que esas prácticas que eran operadoras fuera del espacio del arte puedan operar otras cosas dentro del espacio del arte? Me parece que es más que preguntar si hay que exponer o no, si se las condena a algo o no, es cómo vamos a compartir esas prácticas dentro de un espacio del mundo del arte y sobre todo, ¿qué estamos diciendo con ello? ¿Cuáles son los discursos sensibles y conceptuales que se activan o que proponemos presentando en el modo de presentación o de compartir de esas prácticas? Sí, estoy de acuerdo con Mabel, pero también me gustaría añadir que en preguntar por qué traer estos tipos de procesos en el mundo del arte, también estás preguntando qué tipos de instituciones, qué tipo de curaduría, qué tipo de programación pública. Es decir, es muy fácil decir traerlo en el museo es de colgar documentación en la pared y decir chao. Y me parece que es mucho más complicado que eso. Y limitarle simplemente a decir que entrar al mundo del arte es de colgarle en la pared o ponerle bajo vidrio, es de no dar la posibilidad de reimaginar un museo como un espacio público, cívico, posiblemente, especialmente en mi país es una discusión que se está discutiendo ahorita, es no dar la posibilidad de reimaginar una nueva forma de curaduría o interlocución entre el museo, el equipo curatorial, el artista, la comunidad. Entonces, bueno, quizás soy optimista o quizás un poco naive, pero esos tipos de preguntas me parecen interesantes. Y entonces, por ejemplo, cuando Lucía trae a la plástica a Los Ángeles para hacer la exposición, no es suficiente simplemente hacer
una instalación de lo que han hecho, pero ¿por qué no traerlos a hacer una residencia, a trabajar con la comunidad, a hacer procesos, a activar sus ideas, a compartir, a hacer redes, a colaborar con otros artistas que tienen intereses? Y entonces ahorita estás participando en una acción política de reactivar estas ideas y de compartir, y este es un proceso radical, me parece que eso es importante. Entonces, sí, cuando preguntas, esta pregunta de reinscribir en el mundo del arte, ¿qué mundo del arte estás diciendo? Porque hay varios. Y no me gusta pensar que es algo homogéneo, hay muchos del mundo del arte. El mundo del arte que, bueno, por lo menos que yo trato de dialogar con él, es un mundo del arte que también tiene estos intereses y esta duda, y está tratando activamente de buscar soluciones. I would like to answer. I'd like to answer all questions quite briefly, but the things that people raised. Me gustaría contestar brevemente algunas de las preguntas que se hicieron. The first is why art, and what happens to the social practice when art gets involved. And I would say nothing. Social practice goes on. The art world is small, and the world of public culture is large. ¿Por qué el arte? Bueno, porque esto en relación a las prácticas sociales continúan las prácticas sociales, y el mundo del arte es muy amplio. But the opposite is what happens to art when social practice comes in, and I think that's the issues that Mabel and Bill have been speaking to, and part of my work has been to help reshape the way we think about art and cultural production. Y al revés, ¿qué pasa con el arte cuando las prácticas sociales entran? Y mi trabajo hasta ahora ha sido reformatear este concepto de qué pasa con el arte cuando la cuestión social entra. So for me, I have a dual role, both as an artist and as a political person, a citizen of my culture. Yo tengo dos roles, como artista y como una persona política, como ciudadana de mi cultura. And I don't think art has to be political, but when one decides to operate in the public sphere, you accept certain responsibilities. Pero no creo que el arte sea política, sino más bien cuando estás en el campo de operar, en el campo de operación pública, tienes que admitir ciertas responsabilidades. And this is when the issue of ethics comes in. Y aquí entra la cuestión de la ética. Like all forms of civic participation, art is fraught with ethical questions. Como todas las formas de la participación civil, al arte se le confronta con cuestiones éticas. But it's precisely this situation that produces the opportunity to reflect upon our cultural ethics. Pero aquí es precisamente esta situación que nos da la oportunidad de reflexionar sobre la ética cultural. So I think often and deeply about ethical issues as I do a work that maybe takes place over the course of a year. Yo pienso con mucha profundidad sobre los temas éticos a medida que desarrollo un trabajo que se lleva a cabo en todo el año. And I introduce those questions into the work. Y pongo esas preguntas dentro del trabajo. And I don't claim to have answers for them. Y bueno, no estoy diciendo que tenga respuestas para estas preguntas. Now, but what happens is that the ethical questions give the formal shape to the work. Lo que pasa es que estas preguntas éticas le dan la forma al trabajo, la forma ética al trabajo. For example, if you work with 300 people speaking simultaneously about their experience, you're creating the principle of multivocal relationship of experience in the public sphere. Por ejemplo, si están trabajando con 300 personas hablando todas simultáneamente, entonces están creando la experiencia multivocal en la esfera pública. The questions that I really have no answer for and that I think are much more serious are the ethical questions of being part of an art, quote, an art profession or an art world.
Las preguntas no tengo respuesta para todos, pero hay que ser mucho más conscientes de ser parte del mundo del arte o de la profesión del arte. And so I liked your idea, Mabel, about second life of work. I don't think that answers our real deep ethical questions, but I think it's an interesting way to think about. And certainly I've had many groups of feminists redo my projects. De hecho, Mabel, me gusta tu respuesta sobre una segunda vida del trabajo, del arte, aunque no abarca cuestiones éticas muy profundas, pero hay gente conmigo feminista que está haciendo esto, tratando de hacer esto. Que está volviendo que a está hacer volviendo, su trabajo. que está volviendo a hacer el trabajo de Susana. I think the real problem is how do we make a living and produce art? El problema real es realmente cómo nos mantenemos y al mismo tiempo hacemos la producción del arte. Y seguimos viviendo. Sí. ¿Cómo nos mantenemos, no? Y seguimos viviendo, al mismo tiempo trabajando en arte. If I don't, but you can, yeah. you want to go. It opens up a different conversation about ethics. I mean, about Sí, bueno, esa es una respuesta muy buena. El problema es que el contexto en mi país se tiene que conocer, que no hay instituciones públicos en la forma que están apoyadas, digamos, que aquí en México, en otros países. Por ejemplo, el Museo de Los Ángeles, del Condado de Los Ángeles, recibe, yo qué sé, 10% de su presupuesto necesario del condado o del estado. El resto tiene que ir a buscar de British Petroleum o quien sea. Y estos son instituciones públicas. Incluso la educación también sufre los mismos problemas. UCLA, por ejemplo, recibe, yo qué sé, no me cites, pero entre 15 y 20% del estado de California, aunque sea la Universidad del Estado de California. El resto de dinero tiene que ir a buscarse en una forma como un negocio. Y eso demuestra obviamente los problemas en la educación en mi país, en la división entre rico y pobre, en varias formas. Entonces sí, esto es un parte mucho más amplio y problemático en lo que es educación en mi país. Susan podría hablar de eso todo el día. Ella es decana del departamento, lo sabe exactamente el problema. Entonces sí, parte del trabajo de ella, de parte de la universidad, es ir a buscarse becas. Y ese es uno de los trabajos más importantes de un director de museo. No tiene nada que ver con conceptos, ideas y comunidades y proyectos, es buscarse la plata. Entonces sí, Ores también sufre de ese mismo problemático como todos los otros museos y todas las otras instituciones de arte. Eso es un problemático ético que yo también tengo que vivir, igual que muchos profesores, estudiantes que salen de la escuela endeudados y yo no sé cuántos años van a durar hasta que paguen esa deuda, pero eso es parte del problema, absolutamente. Tampoco es una respuesta directa en relación a la pregunta sobre la ética y la economía que hizo, ¿cómo te llamas? Gerardo, hola. Gerardo, me parece, efectivamente, ninguno de nosotros abordamos la cuestión económica, el aspecto económico de la práctica. Y me parece que es necesario que comencemos a incorporar la pregunta sobre la economía de las prácticas, sobre la economía del arte, como una parte más. Efectivamente, el arte no puede seguir siendo esta cosa fuera de una economía. El arte está dentro de una economía. La práctica artística está dentro de una economía. Más allá de decir, es que hay tanta plata o es que el Getty hizo esto, la Tate hizo lo otro, también es cierto que las 3/4 partes de los artistas producen su trabajo sin financiamiento. Los artistas, la mayor parte de los artistas no tienen financiamiento para producir y lo producen de todas maneras, es decir, tienen varias, no solo 2 vidas, varias vidas. Son
son docentes, son padres, son artistas, son etcétera, etcétera, etcétera. Como todos nosotros. No tengo una respuesta, pero me parece que es importante reintroducir la pregunta sobre la economía, Esto. Solo una pequeña nota, creo que me parece absurdamente vital que la categoría de ética o la discusión sobre la ética se haya sobrepuesto a la de política, que me parece que creo que en la circunstancia actual de México es una discusión urgente y muy pendiente. Bueno, había otra pregunta por aquí que alguien quería intervenir. Paulina, y el micrófono. Pues te vienes. Se fue el micrófono. No, pero esos están amarrados aquí. No sé dónde está el… Se fue. Bueno. Ahí viene el señor. ¿Y quién más para ir organizando? ¿Quién más quisiera intervenir? Aquí. ¿Y dónde más? Había atrás, no vi. Sí, aquí, dos. Ok, Paulina y luego aquí atrás. Sí, en realidad, bueno, agradecerles a todos por su presentación y tengo en realidad como 3 cositas chicas que quería decir, que son como preguntas también, pero no tienen los signos de interrogación tan definidos. Lo primero que pensaba respecto a lo mejor tiene que ver con la economía en el sentido de pensar como los réditos. ¿No? Más el lenguaje de la economía que necesariamente como la herramienta de la economía, ¿no? Como que es a veces práctico utilizar el lenguaje de la economía para entender de qué manera se evalúan los procesos dentro de las prácticas comunitarias en relación al contexto del arte. Me parece muy importantísimo lo que plantea Bill, de pensar qué tipo de institucionalidad estamos hablando cuando hablamos del mundo del arte, porque obviamente en Estados Unidos funciona de una manera, ¿no es cierto? Y yo creo que ahí es donde se empieza a especificar el contexto local, ¿no? Como a qué tipo de institucionalidad estamos apelando o queremos modificar o queremos, ¿no es cierto?, activar o reactivar. Bueno, en ese sentido, volviendo al tema del rédito, uno de los problemas, yo creo, uno de los problemas más comunes y tal vez de los cuestionamientos internos que tenemos cuando estamos trabajando sobre prácticas comunitarias en el mundo del arte, tiene que ver, yo creo que mucho con la lógica del evento. El evento exposición, el evento simposio, el evento, ¿no es cierto? Cuando esto tiene una temporalidad específica y no es sostenible, como que no hay una ecología cultural implicada en ello, ¿no? Así como que es el evento y se acabó. Entonces, muchas veces esos eventos se miden con los parámetros de la industria cultural, ¿no es cierto? O sea, cantidad de visitantes, cantidad de, ¿no es cierto?, cuando hay, qué sé yo, venta de entradas, en fin. Entonces, el problema sería que si nosotros igual tenemos que tener un rédito sostenible, con una continuidad, ¿no es cierto?, deseable, una continuidad que tiene su sentido propio. Entonces, ¿cómo medimos la efectividad nosotros? Ese es el tema. ¿Cómo medimos la efectividad? La efectividad o el rédito. ¿Con qué nos quedamos? ¿Con qué nos quedamos quienes estamos implicados, ¿no?, en esos procesos? ¿Qué es lo que queda latiendo? ¿Qué sigue ahí como vivo, ¿no? Y yo creo que en ese sentido es súper importante saber que cuando hablamos de comunidad o de comunidades, esa comunidad está implicada en una ciudadanía. Entonces es súper importante a lo mejor también tener en cuenta qué tipo de ciudadanía es la que acoge esa comunidad. Si es una ciudadanía crítica, si hay una ciudadanía activa, ¿no?, en relación a, digamos, acoger esas prácticas comunitarias, que son finalmente las que acceden al tipo de experiencia y son los interlocutores. Y por último, hay una clave que planteó Mabel y que me parece súper interesante, que es lo que ya mencionó Susan, pero que tiene que ver con las 2 vidas. Y cuando tú dijiste 2 vidas, yo me lo imaginé tridimensional. Entonces,
eso es una genealogía, ¿no es cierto? O sea, como pensarlo genealógicamente. Entonces pensaba inmediatamente en Sildo y pensaba también en que no podemos a lo mejor entender totalmente la acción de Sildo con los circuitos ideológicos sin relacionarlo con Ulises Carrión y el CIACE, ¿no? Cuando él plantea estos sistemas alternativos de comunicación o insertarse en los sistemas de circulación o de comunicación ya establecidos y desde ahí generar una modificación, una poética política. Te quería preguntar en relación a eso si esa tercera, si hay una primera y una segunda vía, ¿podría haber una tercera? Y esa tercera no es un juego, no es un juego de palabras, es como una cuestión que había estado dándole vuelta yo, que tiene que ver, por ejemplo, con quienes se referencian, con quienes espejean esas prácticas, por ejemplo, y que no están necesariamente identificadas dentro de un relato canónico, porque a mí todo el tiempo me estaba dando vuelta, por ejemplo, el arte correo, prácticas que no están todavía tampoco muy reconocidas dentro de los relatos oficiales del arte. Entonces, cuando esas prácticas, como las de Meireles y los otros artistas, es la primera, la segunda vida, se confronta con esta tercera, que es la genealogía que yo te planteaba, ya no están aisladas, ya no son prácticas aisladas, sino que esa activación conforma un enjambre. Entonces son las pasadas, las presentes y las futuras, pero también las que están alrededor. Y creo que ahí también es interesante pensar que esa reactivación, como hablamos dentro de la red de conceptualismo, siempre está pensada como hacia adelante, en el presente, pero también hacia el futuro, ¿no? Y creo que ahí entonces es el enjambre, no es el actor red, sino que es el enjambre, ¿no? Todos juntos. Bueno, por eso no es una pregunta una en concreto, pero son varias ideas que me surgieron de sus interesantísimas ideas que plantearon. Aquí atrás tenemos otra intervención. Yo creo que por tiempo, discúlpenme, pero será la última, ya nos estamos excediendo. Gracias. Buenas noches, mi nombre es José Luis. Quería plantear una situación que ya mencionaba hace rato Gerardo, que me parece que es fundamental cuando hablan de la pedagogía crítica, cuando se plantea el taller, el encuentro, y se habla de formación. Y me parece que no se aborda esta parte de la cuestión política o de la cuestión ideológica en términos de esta que dice Mabel como un tránsito de la obra de arte a la práctica artística. Me parece que esta es fundamental cuando se piensa intervenir en comunidades, cuando se piensa, independientemente pues de qué tipo, si sean rurales o urbanas, me parece que esta cuestión de lo político, ideológico, es fundamental. Y desde la perspectiva de la pedagogía crítica, me parece que además la relación de la ética con la estética es una tarea ahí que creo que es de mucha trascendencia cuando una intervención artística se lleva a una comunidad, y me parece que uno de los elementos que permean la mayoría de los casos y que tiene que ver con la transgresión y no con la lógica de mercado, que es la otra parte cuando hablamos o cuando pensamos en la economía o incluso de dónde se sustenta este trabajo. Decíamos, aquí decía la compañera sobre las políticas públicas que se hacen, no sé si en todos los países de América Latina, pero en muchos, por lo menos en México, que tienen que ver con los apoyos del gobierno y que entiendo tienen una lógica distinta en los Estados Unidos y que no escapan a esta lógica del mercado, ¿no? Y me parece que cuando hablamos de esta pedagogía crítica y esta idea de deformación y esta idea de intervención artística, me parece que son fundamentales. Mabel, si quieres tomar a Paulina. Yo quisiera decir como dos cositas sobre José, pero quien quiera después. You want to say something? No. Sí, sí.
¿Quieres decir algo? No se puede dividir la estética de la ética. Nacen en la misma época, al mismo tiempo, sobre las mismas preocupaciones. Incluso tampoco yo diría que se podría separar la estética y la ética y la pedagogía, porque todas esas ideas van juntos para mí. Bueno, así lo dice Kant y yo lo creo. aunque no me gusta Kant, ya hemos hablado un poco de eso. Y no voy a hablar de Kant ahorita, por favor. Sí, pero... Y siempre he escuchado este problemático de que, bueno, en Estados Unidos, el problema del mercado y este problema que acabo de articular de la privatización de los espacios públicos, que continúa hoy en día. Pero, no sé, para simplificarlo un poco y contestar de alguna manera, me parece más importante luchar en esos espacios antes de que, ¿cómo se dice?, poner la cola entre las piernas y no hacer nada. Porque si me pongo a pensar en el problemático simbólico o textual de la política y cómo yo estoy involucrado en estos redes de poderes, nunca haría nada. Y para mí, ser profesor, ser curador, trabajar, apoyar artistas que están tratando de articular algún cambio, para mí es más importante y entonces eso me permite dormir. No, pues es como un poco de publicidad para los próximos días. Yo creo que estoy completamente de acuerdo con la inquietud de José en la medida en que entiendo en qué contexto lo enuncia. Estamos en la Ciudad de México y también alcanzo a dilucidar un tipo de práctica artística al cual se está refiriendo, que tiene que ver un poco más a este tipo de arte que sucede en los ejercicios de taller y en los ejercicios de los centros culturales, que no necesariamente es equivalente a las prácticas artísticas que, aunque sean procesos, suceden en los circuitos de exhibición del arte contemporáneo. De alguna manera eso ha sido como una tensión invisible en esta mesa que se irá desarrollando. Un poco la idea del encuentro era, y precisamente haciéndole honor al nombre de formación, o sea, es de formarnos un poquito, implica hacer un triángulo entre política, pedagogía y arte. Yo te pediría que nos tengas un poco de paciencia, que estas cuestiones se irán desenvolviendo en el transcurso de los días. Peter McLaren el jueves dará algunas ideas de qué él entiende por pedagogía crítica y cómo el taller podría operar desde esas coordenadas. También hay otras ideas, pienso por ejemplo en el trabajo de María Fernanda sobre cómo el buen vivir se vuelve como un ejercicio no solo ideológico sino epistemológico y ético en la hora de la gestión cultural y de la ciudadanía en el Ecuador. Y así, digamos que no vamos a salir con una respuesta categórica, pero vamos a tratar de reunir un conjunto de ideas y herramientas que nos lleve a poner en cuestión precisamente esa inquietud que tú tienes. Entonces te invitaría a venir el resto de los días. Y pues Mabel, si quieres cerrar. No, solo sí, volver a una pequeña cosita que me interesa en general el lenguaje, porque en el lenguaje el uso de las palabras dice cosas también. Entonces vos decías, ¿qué pasa cuando se lleva una experiencia, una práctica o un arte a una comunidad? ¿No? Creo que dijiste algo por el estilo. De toda la frase lo que me interesó es a una comunidad, la palabra a. Es decir, me parece que el planteo político es que si se lleva una práctica a una comunidad, hay un problema político. La cuestión sería cuando una práctica actúa con una comunidad o en una comunidad, pero no a una comunidad. Y para mí ese es un punto político fundamental. Creo que en eso. Luego, Paulina, tenemos yo espero que haya múltiples vidas, que todos tengamos múltiples vidas, no solo 2 ni 3, sino muchas. Ok, yo creo que lo dejamos ahí, llevamos sobre el tiempo.
Los invitaría mañana. Alejandro Ceballos, Interferencia de Colombia, Jimena Andrade y Marco Moreno nos acompañarán mañana. O un tipo de abordaje desde otras coordenadas y desde otras movilizaciones de orden social y político y también pedagógico. Y pues les pedimos que por favor traten de ser muy puntuales a las 6 de la tarde para que podamos aprovechar el tiempo. Y nosotros también incluidos. Muchísimas gracias y sigamos la discusión. Gracias a Patricia.